Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la tertulia académica de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy es un gusto para mí recibir al magistrado Antonio de León Gálvez. Magistrado, muchísimas gracias, como siempre, por estar en todas nuestras actividades académicas que le hacemos llegar la invitación. Estamos muy contentos de recibirlo. Muchas gracias también a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y bueno, el día de hoy para la tertulia tenemos un tema muy interesante que el magistrado nos va a impartir. El título es 2021, los retos de la justicia electoral en el sureste del país. Y por supuesto que antes de cederle el uso de la voz al magistrado de León, voy a leer su síntesis curricular. El magistrado Adín Antonio de León Gálvez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor por oposición en la materia Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, acumulando una experiencia de más de 25 años ininterrumpidos al servicio de la Justicia Electoral Federal. El 28 de febrero de 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que presidió de marzo de 2013 a marzo de 2019. En el año de 2016, resultó vencedor en el 33º concurso de oposición para la designación de magistrado de circuito. El 10 de marzo de 2016, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió protesta como magistrado de circuito. Querido magistrado, sea de verdad bienvenido el día de hoy con nosotros y le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos que nos siguen en esta transmisión de estas tertulias académicas. Para mí es todo un privilegio el poder estar aquí presente en esta actividad de la Escuela Judicial. La verdad, las cosas que yo desde que vi desde la primera ocasión que se llevaron las tertulias, se me hizo una idea sensacional, se me hizo una gran oportunidad de platicar, de tener una charla relajada, de una charla más entre amigos, y con temas pues que definitivamente son esos temas que existen, pero que a final de cuentas pues los podemos platicar de una manera mucho más cómoda, sin tanto formalismo, sin tanta cuestión teórica, digamos, de alguna manera, ¿no? Es una charla de cuates, y la verdad de las cosas es que yo estoy muy agradecido con la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, por la gran oportunidad y por la invitación y la oportunidad que me dio de participar en este evento. Desde luego, quiero agradecer al presidente del Tribunal Electoral, don Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por esta posibilidad también, y quiero luego agradecer al magistrado Felipe Lamata, quien también, junto con la doctora Rubalcaba, llevan a cabo la dirección de todas las labores académicas de una manera excelente de nuestro Tribunal Electoral. Y bueno, pues entrando en materia, cuando me pedían que proponer un tema, pues en ese momento yo estaba impactado de toda pues de lo que viene para el año 2021. De repente, por mis manos pasó una infografía muy buena en donde se hablaba de la magnitud de este proceso electoral 2020-2021, que ya de hecho está en marcha. El hablar de 21.368 cargos a renovar en todo el país, una renovación de la Cámara de Diputados, los 500 diputados, y 20.868 cargos locales entre gobernadores, integrantes de los congresos locales y ayuntamientos. Realmente se me hizo una cantidad muy importante de asuntos. No en balde, se dice que estas elecciones de 2021 pues son las más grandes de todo en la historia de nuestro país. Y pues díganme si no, organizar una elección para 94.9 millones de votantes no es una tarea nada fácil.
desde luego las autoridades electorales, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, tienen un reto muy importante. No es fácil organizar una elección con las dimensiones que tenemos en nuestro país. Hablar de 164.500 casillas que se tiene programado instalar en todo el territorio nacional no es una tarea sencilla. Pensar en que 1.4 millones de ciudadanos van a fungir como funcionarios de casilla, pues desde luego esto nos lleva a una labor tremenda de logística, de organización que llevan a cabo las autoridades electorales. No es tarea fácil, y si le agregamos a esta tarea, que de por sí es complicada y muy laboriosa en condiciones normales, si le quisiéramos poner un grado de dificultad adicional, pues pensemos también en que estamos en época de pandemia y que probablemente estos días de guardar pues se van a extender algunos meses más, como ya se está anunciando, que por lo menos al mes de enero, y habrá que ver precisamente qué va a pasar después, en los primeros meses del año 2021. Entonces, la labor de campo y de que llevan a cabo los órganos técnicos de las autoridades electorales, sin duda alguna, se verá un poquito, será más compleja con esta situación de la pandemia. Entonces, sin duda alguna, estamos ante una elección sin precedentes en nuestro país, y por eso cuando me dijeron qué tema quieres hablar, pues se me hizo muy interesante hablar de estos retos, pero por el lado del sureste del país, es decir, hablar de lo que ocurre en la tercera circunscripción. Hemos sabido, y bueno, quienes laboran en autoridades electorales, quienes son secretarios del Tribunal Electoral, tanto a nivel federal como del Tribunal en las entidades federativas, pues sabemos que el sur del país es complejo en términos electorales. Dijeran que en el norte está el desarrollo, pero en el sur está la cultura. Y desde luego también se dice que en el sur, pues la cultura lleva a la confrontación de ideas, a los cuestionamientos, a realidades muy distintas que se pueden advertir en los estados o en las regiones del norte. Por eso es que de entrada tenemos precisamente esta primera diferencia entre las regiones del norte y las regiones del sur. Las elecciones que se celebran en las regiones del norte, desde luego, son competidas, se impugnan, pero una vez que se dan los veredictos oficiales, todo el mundo regresa a trabajar normalmente. O incluso en algunos casos el nivel de litigiosidad pues es muy reducido. Lo que no ocurre en el sureste de nuestro país. Al referirme al sureste del país, pues quiero hablar de lo que es la tercera circunscripción plurinominal electoral. Si nos situamos en el mapa de la República Mexicana, el sureste del país empieza desde donde se encuentra el estado de Veracruz y Oaxaca, y ahí va pasando por Tabasco, Campeche, Chiapas y la península de Yucatán. Son 7 estados de la República que componen el sureste del país y que están precisamente para efectos electorales en la tercera circunscripción plurinominal. ¿Por qué es complicado aquí organizar elecciones y desde luego también todo el proceso de calificación de las mismas? Las condiciones económicas, políticas y sociales de estas entidades federativas reflejan que en la tercera circunscripción plurinominal hay un número importantísimo de municipios marginados del país. Siguiendo las estadísticas del INEGI, los municipios que son considerados los más pobres de México se encuentran en esta tercera circunscripción, específicamente en las entidades de Oaxaca y de Chiapas. Pero también, y esto desde luego nos lleva a pensar en la problemática social, educativa y cultural que ello implica. Las condiciones de las entidades federativas de los municipios en condiciones económicas muy precarias, pues desde luego también hacen muy complicada la organización y la calificación de las elecciones. Pero también en esta región del país existen ciudades que por su ubicación geográfica, por los recursos naturales con que cuentan,
representan activos muy importantes para la economía nacional. Hay mucha inversión extranjera en ciertas localidades de esta tercera circunscripción, hay grandes entradas al país en materia energética, ganadera, portuaria y sobre todo también en materia turística. Entonces, estas dos realidades de tener los municipios más pobres, pero a la vez tener municipios con gran contenido, gran importancia económica, pues generan una mezcla muy particular en esta tercera circunscripción. Esta importante realidad del sur del país genera que un alto número de los comicios que se celebran en la región, pues se lleven a cabo en ambientes cargados de intereses que en ocasiones generan mucha hostilidad debido a las disputas políticas tan cerradas que pueden haber. Muchas de las ocasiones y frente a resultados cerrados en las elecciones, pues quienes no obtienen el triunfo no se conforman tan fácilmente con los veredictos oficiales y por ello es que el número de impugnaciones que se presentan ante los tribunales electorales locales y ante el tribunal federal, ya sea sala regional y posteriormente sala superior, es muy elevado. Quiero indicar también, como dato adicional, que en estas 7 entidades federativas que componen el sureste del país, se encuentran 1,048 de los 2,457 municipios que existen en todo el territorio nacional, lo que representa una concentración superior al 42% del total de autoridades municipales del país. Tenemos muchas autoridades municipales que se renuevan a quienes ocupan estos cargos de manera constante. Es una gran cantidad, el 42% de autoridades municipales se encuentran en el sureste del país. También en esta circunscripción reside poco más del 19% del total de ciudadanos que se encuentran inscritos en el padrón electoral. Entonces, esto genera también un importante número de impugnaciones en donde están involucrados derechos político-electorales de los ciudadanos. Como dato adicional, esta región tiene una característica que la hace diferente al resto del país. Casi el 40% de sus municipios se integran con ciudadanos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, que renuevan a sus autoridades a través de elecciones por sistemas normativos internos o, por decirlo de una manera más sencilla, a través de sus propios usos y costumbres. Y en estos casos, desde luego también, pues el nivel de organización de una elección y calificación de las elecciones, pues contrariamente a lo que acontece en elecciones que se llevan a través del sistema de partidos políticos, cuando llegan a sede jurisdiccional, impugnaciones donde se cuestiona la validez de los comicios celebrados por usos y costumbres, pues se genera la obligación de todo juzgador de conocer a cabalidad el contexto normativo propio de cada pueblo o comunidad indígena. Y desde luego obliga a los juzgadores a que seamos sensibles a las realidades económicas, políticas, sociales, religiosas, que también son muy importantes en estas elecciones por usos y costumbres, y culturales. ¿Para qué? Para que podamos realmente acercarnos a la impartición de justicia, de una justicia realmente con perspectiva intercultural o perspectiva indígena, que responda a las necesidades de este importante sector de la sociedad. Por eso es que esta tercera circunscripción también tiene estas particularidades. Desde luego, quienes están en sala superior, quienes nos acompañan, que han trabajado en alguna sala regional o en tribunales locales, pues han visto que realmente en esta región, pues han salido o se han dado, hemos conocido diversos conflictos de manera muy importante y que han trascendido también a la esfera nacional en materia electoral. No olvidemos que dentro de los casos más emblemáticos que han conocido el Tribunal Electoral, pues la primera nulidad de una elección tuvo que ver en la elección de gobernador del estado de Tabasco, por ahí el año 1990, el famoso caso Yucatán,
en donde pues, se tomó en consideración o se consideró al Congreso del Estado de Yucatán como autoridad responsable, y desde luego se le obligó a que integrara un Consejo Estatal Electoral, que incluso la designación ante la omisión del Congreso de cumplir con una sentencia de la Sala Superior, la propia Sala Superior tuvo que proceder a la insaculación de los consejeros electorales ante la contumacia del Congreso del Estado. Desde luego, de ese caso Yucatán surgieron criterios muy importantes en materia electoral, surgieron criterios que hoy en día siguen vigentes en cuestiones procedimentales. Desde luego, la nulidad de elección de gobernador pues también abrió una nueva posibilidad en aquel entonces a anular elecciones a través de una causal abstracta de nulidad de elección. Han habido otros casos muy relevantes, como el caso de Las Vigas, de Ramírez en Veracruz, en donde se dio un mecanismo de voto a través de en las boletas se fijaron ciertas estampitas, y realmente se cuestionaba si estas estampitas podían considerarse como, donde se expresaba el voto para cada partido político, se pegaban se hacían unas pegatinas, unas calcomanías, se pegaban en la boleta, y esto definitivamente se consideró si realmente implicaba voluntad o no del ciudadano. Entonces fue un caso también emblemático. En el 2015, en el estado de Oaxaca, frente a un conflicto de naturaleza magisterial, la coordinadora de trabajadores de la educación decidió tomar varias acciones en represalia a una reforma educativa, y previo al día de la jornada electoral federal, robaron muchos paquetes electorales. El día de la jornada electoral sabotearon, porque literalmente se sabotearon el desarrollo de muchas casillas. Y bueno, llegó el caso de que en algunos distritos electorales federales del estado de Oaxaca, dados esos acontecimientos, en donde incluso se secuestró también autoridades electorales, se tomaron edificios de las propias, del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues llegamos al caso de que teníamos varios distritos electorales en donde no se contaba, o las irregularidades eran en un número mayor al 20% de las casillas instaladas. Recordemos que la ley nos señala que para anular una elección deben de existir causas de nulidad demostradas y acreditadas en más del 20% de las casillas electorales del distrito electoral. Pues aquí teníamos casos donde el 40-45% de las casillas o no se habían instalado, o se quemaron los paquetes electorales ya instaladas, o incluso pues por esa razón hubo una votación muy baja. Bueno, pues fueron asuntos emblemáticos en aquel entonces, porque se llegó a la consideración de que teníamos, frente a lo que decía la ley, de que al no instalarse o al existir irregularidades en más del 20% de las casillas, pues se tenía que anular la elección. Hubiera sido una nulidad impresionante, por lo menos en 8 de los 11 distritos del estado de Oaxaca. Sin embargo, se arribó a un criterio muy importante en cuanto al hecho de que, como estas irregularidades no habían sido provocadas por los actores electorales, sino por agentes externos a los actores electorales, esto no debía implicar un incentivo para que en cualquier momento se pudiera sabotear una elección. Y por lo tanto, aún en esas circunstancias, y dado que quedó demostrado que eran agentes externos a los propios actores electorales, llámese partidos políticos o incluso las autoridades, es que se determinó validar las elecciones, incluso con esos niveles de votación y de casillas instaladas. Un tema también muy importante, en el estado de Chiapas, en el 2015 también, a escasas 2 semanas de la elección, por acuerdo por resolución, sentencia de la Sala Superior, se ordenó revocar todos los registros de las candidaturas para las elecciones locales, a efecto de que se cumpliera con la cuota de género. Entonces, como pueden ver, pues han habido casos trascendentes en el sur del país. En materia de violencia política de género, bueno, pues el sureste del país y básicamente los estados de Oaxaca y Chiapas, Veracruz también han constituido una beta muy importante
de casos que han generado precedentes muy importantes para precisamente ir moldeando esta justicia electoral con perspectiva de género y desde luego también criterios que buscan pues disminuir de alguna manera estas prácticas que son totalmente indeseables. El caso del criterio de la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, pues surge como consecuencia de un caso en el estado de Oaxaca, en San Luis Río Colorado, y este caso, bueno, en donde ya se estableció que el incurrir en actos de violencia política en razón de género por parte de una autoridad, pues implica un uso indebido de una función pública, y desde luego ese uso indebido de la función pública te puede traer como consecuencia la pérdida de la presunción de que cuentas con un modo honesto de vivir. Y esta pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir, pues ha generado criterios fundamentales del Tribunal Electoral, a grado tal que hoy en día se cuenta ya con un registro nacional de personas sancionadas por actos de violencia política en razón de género. De hecho, ya el primer tristemente célebre caso de un ciudadano sancionado que ingresó o inauguró esa lista, pues también correspondió al estado de Chiapas, a la tercera circunscripción, a la región sureste del país. Entonces, como pueden ver, los retos de las elecciones en esta región, comparados o dentro de todo lo complicado que va a ser el proceso electoral 2021, hablando del sur del país, pues sin duda alguna también tiene un grado de dificultad mayor. Y bueno, pues esto en términos generales. Ahora, me gustaría compartir unas láminas en donde pues vamos a hablar ya de las particularidades en cuanto a las elecciones que estamos por llevar a cabo. Voy a permitir abrir una ventana aquí y para poder platicar de la misma. No sé si se alcanza a ver las láminas que estoy presentando. Sí, ya se ven. Perfecto, muy bien. Bueno, desde luego entonces estamos en la idea de nuestras tertulias académicas. La tercera circunscripción, para ser más claro, pues abarca, como les había indicado, del estado de Veracruz y Oaxaca hasta la península de Yucatán. Y los estados que integran esta circunscripción o el sureste del país, pues son Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Ahora, ¿cuál es el panorama de las elecciones en esta región? Por lo que hace a la elección federal, tenemos que, bueno, ustedes saben que el país geopolíticamente se distribuye en 5 regiones y para efectos de las elecciones de diputados federales, esta región sureste del país forma parte de la tercera circunscripción. Los estados que la integran, bueno, pues tienen estos distritos electorales uninominales. Como pueden observar, prácticamente en promedio son 300 distritos electorales, hay un promedio de 60 distritos, hay circunscripciones que tienen 58 y una tiene 62, pero bueno, en el caso de la tercera circunscripción, tenemos que hay 60 distritos electorales. Entonces, estas son las elecciones, los distritos por entidad federativa que tendrán elecciones para renovar a los diputados del Congreso de la Unión. Desde luego, en materia federal, por lo que hace a la justicia electoral, bueno, pues en términos del artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los órganos del Instituto Nacional Electoral los que declaran la validez de la elección y entregan las constancias de mayoría correspondientes. Esto se hace el día miércoles siguiente al día de la jornada electoral, que es el día que se celebran los cómputos distritales. Puede pasar 1 o 2 días, según si hay necesidad de abrir paquetes electorales o no, pero bueno, a partir del miércoles siguiente ya se tienen a los primeros ganadores, que son los diputados por el principio de mayoría relativa, y en caso de que los contendientes no estén de acuerdo con esos resultados ni con las entregas de las constancias, pues presentarán un juicio de inconformidad ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso correspondiente a la tercera circunscripción que tiene su sede en Jalapa, Veracruz. Y nosotros en la sala regional conoceremos de estos 60 de las posibles impugnaciones que se presenten
con motivo de la renovación de estos 60 cargos federales. Las impugnaciones generalmente tienen que ver en un primer momento, pues, con aspirantes a ser candidatos independientes, que son las primeras impugnaciones que nos empezarán a llegar entre diciembre y enero, quienes primero obtienen su calidad de aspirante a ser candidato independiente, después realizan toda su actividad para conseguir apoyos, y luego los temas de registro, las posibles negativas de registro, pues también son conocidas por nosotros. Los procesos internos para la selección de candidatos a diputados federales también pueden ser materia de conocimiento de la sala regional. El registro de las candidaturas también entra directamente en la competencia que tenemos nosotros. Todos los actos que tienen que ver con las quejas, las impugnaciones con motivo de las campañas electorales, actos anticipados de pre-campaña o de campaña electoral, no cumplir con las disposiciones propias en materia de campañas electorales, pues también es competencia de las salas regionales. Y desde luego el tema ya de la impugnación a los resultados de estas elecciones también son materia de conocimiento a través del juicio en conformidad, en una primera instancia por nosotros a la regional y en una segunda instancia a través del recurso de reconciliación por la sala superior. Bueno, pues este es el panorama. Generalmente las elecciones de diputados federales pues traen diversas impugnaciones en todos sus momentos, tanto en la preparación, como ya les dije, en la definición de candidaturas y pues más aún en la calificación de las elecciones. Bueno, ¿qué cargos se eligen en los estados que componen la tercera circunscripción? Empezamos con el estado de Campeche. Campeche, bueno, va a renovar gobernador y también el Congreso del Estado, que se compone con 35 diputados, 21 por la vía de la mayoría relativa y 14 por la vía de la representación proporcional. 13 presidencias municipales se van a renovar, 28 sindicaturas, 102 regidurías, y también se van a renovar 132 juntas municipales, que vienen siendo órganos auxiliares de las presidencias municipales. En algunos estados se les llaman agentes municipales, en este caso se les llama juntas municipales o concejales de las presidencias de comunidad. En total se van a elegir 311 cargos en el estado de Campeche. En el estado de Chiapas se renueva el Congreso Estatal, que se compone con 40 diputados, 24 electos por el principio de mayoría relativa, 16 por representación proporcional. Se van a renovar 123 presidencias municipales y alcaldías, que implica 123 sindicaturas y 856 regidores. En total, 1,142 cargos se van a elegir. El estado de Oaxaca. Se renueva el Congreso del Estado, que se compone con 42 integrantes, 25 de mayoría relativa, 17 de representación proporcional. Y Oaxaca va a renovar 153 presidencias municipales o autoridades municipales que se eligen por el sistema de partidos políticos. Recordemos que en el estado de Oaxaca hay 570 municipios, de los cuales 153 se eligen por sistema de partidos y 417 a través de los sistemas normativos internos. Entonces, en este caso, tratándose de elecciones de partidos políticos, se renovarán 1,427 cargos, sin contar los cargos por sistemas normativos internos, que los vamos a ver en una lámina más adelante. Quintana Roo solamente va a renovar las autoridades municipales en 11 ayuntamientos, haciendo un total de 139 cargos a renovar. El estado de Tabasco también renueva Congreso del Estado con 35 integrantes, 21 de mayoría relativa, 14 de representación proporcional, y se renovarán 17 autoridades municipales, que hacen un total de 120 cargos por renovar. El estado de Veracruz. Se renueva el Congreso del Estado, 50 integrantes, 30 de mayoría relativa, diputados de mayoría relativa, 20 de representación proporcional, y los 212 municipios renovarán autoridades municipales. En total se van a renovar 1,117 cargos en el estado de Veracruz. Y finalmente, en el caso del estado de Yucatán, se renueva el Congreso del Estado, que se integra con 35 integrantes, 15 diputados de mayoría relativa, 10 de representación proporcional, más 106 autoridades municipales. En total, 818 cargos. Les había comentado que en este proceso
proceso electoral 2021 se van a renovar 21,368 cargos. Pues bueno, en el sureste del país, de esos 21,368, se van a renovar 5,064 cargos. Sumando los cargos que se elegirán en los 7 estados de la tercera circunscripción, van a ser 5,064 los cargos, lo que equivale al 23,69% del total. Esta cifra es importante porque la media de distritos, si dividiéramos los 21,300 cargos entre 5, estaríamos hablando de 4,273 cargos. La jurisdicción del sureste, pues tiene por arriba de la media 700, casi 800 cargos adicionales que se van a renovar. Bueno, hablábamos del tema de que una de las características que tiene esta tercera circunscripción, pues es precisamente la presencia muy importante de integrantes de comunidades y pueblos indígenas en esta zona. Bueno, pues para empezar, déjenme comentarles que en una composición a nivel nacional, los 5 estados con el mayor número de ciudadanos que se autoescriben indígenas están precisamente en la tercera circunscripción. Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán, 4, perdón, Puebla corresponde a la cuarta circunscripción, se encuentran en la tercera circunscripción. Y llama la atención que de todos estos estados, Oaxaca y Chiapas son los que tienen una cantidad muy importante de integrantes de comunidades indígenas. Entre Oaxaca y Chiapas estamos hablando de casi 2,300,000 habitantes indígenas. Después de estos estados se ve una gran diferencia entre integrantes de comunidades indígenas, pero como pueden observar, Chiapas y Oaxaca concentran el mayor número de integrantes de comunidades indígenas. De ahí, bueno, pues estamos hablando de que dentro de los primeros 15 estados, pues la tercera circunscripción tiene a sus 7 entidades federativas, y si vemos el mapa de la República Mexicana que estoy señalando a un lado, pues precisamente donde se ven las zonas más sombreadas son las que corresponden a integrantes de comunidades indígenas de esta región sureste del país. Tenemos una escala a nivel, esta estadística que les voy a dar, pues precisamente nos habla de cómo se compone la población indígena respecto a nivel nacional con la tercera circunscripción. Siguiendo datos del INEGI del año 2015, con base en un censo que se realizó en ese entonces, la población en esta lámina, para señalar cifras oficiales, la población habla de 119,530 habitantes en México, cuya población indígena es de 12,025,947, es decir, un 31,9% de la población total del país se autoascribe indígenas. Si lo actualizamos al año 2020 y siguiendo información del Registro Nacional de Población, hoy en día hay 126,574,691 habitantes, de los cuales 26,694,928 son ciudadanos que se autoescriben indígenas. El 31% más o menos de esta cantidad, pues es el que se encuentra concentrado en el sureste del país. Bueno, ¿cuáles son los retos para la representación indígena? Tenemos una circunscripción con un alto índice de ciudadanos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuáles son los retos para las autoridades federales en cuanto a la representación indígena? Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral, en su momento, en el año 2017, a principios de 2017, junto con las labores de distritación, determinó que hay 28 distritos con presencia de más del 50% de integrantes de comunidades indígenas. Y de esos 28 distritos, déjenme decirles que 19 se encuentran en la tercera circunscripción. Distritos electorales federales con presencia del, superior al 40% de habitantes. Entonces, pues como pueden ver y reforzando las ideas anteriores, pues la tercera circunscripción pues tiene una cantidad importante de integrantes de comunidades indígenas.
De estos 28 distritos indígenas, 19 se encuentran en Chiapas, perdón, en la zona sureste del país, 4 corresponden a Chiapas, estos que corresponden a Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz 3 y Yucatán tiene 3 distritos indígenas. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente hay un reclamo muy importante frente a esta realidad, frente a este número tan importante de integrantes de comunidades indígenas, pues existe un reclamo muy legítimo de que debe de tener una representación. La comunidad indígena debe estar representada en los cargos de tomas de decisiones. Así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde precisamente se establece que los indígenas tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones. Y acorde con esta realidad fue que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en un acuerdo del año 2017, el 508, estableció que estos 28 distritos indígenas se tenían que elegir por lo menos en 12, registrar candidatos integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Esta fue la decisión que tomó el Consejo General del Instituto para garantizar presencia de integrantes de pueblos y comunidades indígenas en el Congreso del Estado. Posteriormente, este acuerdo se impugnó y se promovió un recurso de apelación 726 de 2017, que fue del conocimiento de la Sala Superior de nuestro Tribunal Electoral. ¿Qué dijo la Sala Superior? Dijo, está bien, está de acuerdo el hecho de que de los 28 distritos indígenas establezcas que en 12 que registrar candidatos indígenas. Pero ¿sabes qué? Observó la Sala Superior que como medida para garantizar realmente el éxito de estas elecciones, se tenían que escoger los distritos que tuvieran un porcentaje mayor al 60% de población indígena. Y entonces la Sala Superior en este RAP 726 decidió que no eran 12 los distritos indígenas los que tenían que tomar en consideración para registrar candidaturas, sino que eran 13, porque a partir de el 60% de porcentaje de votación, pues realmente sí se podía garantizar una presencia importante de integrantes de estas comunidades indígenas. Y además la Sala Superior ordenó que en estos 13 distritos indígenas solamente se registraran candidatos de origen indígena. Es decir, el INE en su acuerdo, para él era indistinto, dentro de los 28 podía registrar en cualquiera de los 28. Creo que de los aspectos de decisión más importantes de esta resolución de Sala Superior fue que en estos 13 distritos indígenas exclusivamente tenían que registrarse candidatos de origen o con pertenencia indígena. Este es uno de los casos donde, a efecto de garantizar la presencia, el acceso a candidatos indígenas. Pero también otro de los elementos que consideró la Sala Superior fue el hecho de que no bastaba la autoadscripción simple, es decir, no bastaba que los candidatos dijeran que son indígenas y con eso fuera suficiente, siguiendo criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la autoadscripción simple. Para la Sala Superior, si ya querías ocupar un cargo de representación a nivel federal en un municipio indígena, tenías que demostrar una autoadscripción calificada. ¿Qué significa esto? Pues el hecho de que no solamente bastara con que dijeras que eras indígena, tenías que acreditar tu pertenencia a la comunidad, tu trabajo comunitario, acciones que fueran a favor de la comunidad en la que desempeñabas, o que fueras integrante de alguna de las organizaciones indígenas o ejidales que pertenecieran a estos distritos indígenas, y que tuvieras desde luego que demostrar esta calidad de indígena o esta autoadscripción calificada. Fue una sentencia para mi gusto muy importante, porque precisamente pone el dedo en la llaga de que vamos a garantizar por lo menos que en 13 distritos indígenas existan presencias que realmente acrediten contar con esta representación indígena. No bastaba la simple autoadscripción, sino que
tenían que demostrar con elementos adicionales. Y desde luego esto obligó que las autoridades electorales que procedieron a registrar pues tuvieran un mayor cuidado en el análisis de del cumplimiento de los requisitos para ocupar estos cargos. Realmente la autoadscripción calificada se convirtió prácticamente en un auténtico requisito de elegibilidad para quienes pretendieran contender para estas elecciones. Sin duda alguna, estos criterios fueron muy importantes, muestran el interés de la autoridad electoral por establecer una discriminación positiva, una medida de una acción afirmativa a favor de los integrantes de las comunidades indígenas. Esto ocurrió y estuvo vigente en el proceso electoral del 2018. No ha existido, hasta donde yo tengo claro, no ha existido una renovación de este acuerdo, pero en caso de que no lo existiera, pues estas seguirían siendo las reglas vigentes para este proceso electoral 2021. Es importante considerar que estos actos de discriminación positiva son muy importantes. Sin embargo, pues queda el reto de que pues lo ideal sería que fueran más los cargos los que pudieran aspirar los integrantes de comunidades indígenas. Si estamos hablando de que el 21% de la población indígena se autoescribe indígena, pues lo ideal sería que fuera un número mucho mayor de representantes indígenas en las cámaras del Congreso. ¿Por qué nada más en la de diputados? ¿Por qué no en la Cámara de Senadores? Etcétera. Como vamos a ver más adelante, ya hay estados de la República en donde ya también obligan al establecimiento de distritos indígenas, municipios indígenas, y desde luego también a la obligación de registrar en esos distritos y municipios integrantes con estas características. La elección que de hace 2 semanas, celebrada en el estado de Hidalgo, precisamente ya se aplicaron reglas de autoadscripción calificada en municipios reconocidos como indígenas, y desde luego ahorita está en el proceso de calificación esta situación, y vamos a ver cuál es, al final de cuentas, el resultado de esta discriminación positiva. Yo creo que es importante, pero a final de cuentas también es importante considerar que no nada más es el tema del número de diputados indígenas que entren al Congreso de la Unión, que ocupen una curul, en este caso en la Cámara de Diputados. También debe ser importante, y yo creo que la labor de las autoridades electorales tiene que ir enfocada a la calidad de la representación indígena, que realmente quienes aspiren, que quienes aspiren a ocupar estos cargos de elección popular realmente cuenten con el reconocimiento y sobre todo con el convencimiento de la población a la que van a representar. Yo creo que se tendrán que fortalecer los mecanismos para que sean los propios integrantes de pueblos y comunidades indígenas los que propongan a quienes en su momento los habrán de representar. Y también es importante la medición del trabajo legislativo que realizan estos diputados indígenas. En este caso sería muy importante conocer y darle un seguimiento a las iniciativas, a cuántas iniciativas se han presentado a favor de sus comunidades, cuántas han prosperado, cuál ha sido el trabajo comunitario, porque desde luego es muy importante este trabajo de los diputados respecto o frente a las personas a las que representan. Yo creo que también uno de los grandes retos de la representación indígena, al menos en los cargos de elección federal, como la Cámara de Diputados, además del número, pues tiene que ser velar porque se garantice que haya calidad en la función de estos diputados indígenas. Por lo que hace al sureste del país, déjenme decirles que de estos 13 distritos con un 60% o más de población, 10 de esos 13 se encuentran en la región sureste del país, como pueden observar. Solamente no corresponden a esta tercera circunscripción el distrito 5 de Guerrero, el 1 de Hidalgo y el distrito 7 de San Luis Potosí. Bueno, ¿qué pasa en las elecciones locales? ¿Cuáles son los retos de la representación indígena? Bueno, hay estados como Campeche, donde pues a nivel constitucional se prevé que se contemple a integrantes de comunidades indígenas en los cargos de elección.
definición. La elección de Chiapas tuvo reformas en este año, y desde luego se establece que deberán también permitirse elecciones a través de sistemas normativos internos. Sin embargo, esta previsión, al igual que en el estado de Oaxaca se llevan a cabo esas elecciones, también en el estado de Chiapas ya se contempla estas elecciones. No olvidemos que hay un municipio, el de Uchuc, del estado de Chiapas, donde también lograron la posibilidad de cambiar su sistema electoral para la renovación de sus autoridades municipales a un sistema por usos y costumbres. Bueno, pues ya se contempla en la legislación chiapaneca, sin embargo, para este proceso electoral no aplicarán esas reglas, sino hasta la siguiente renovación de autoridades municipales. Ahorita queda vigente postulado o la obligación de que los partidos políticos postulen candidatos de origen indígena, de preferencia, en las comunidades donde exista población indígena. La ley establece también la obligación de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos individuales de registrar candidatos indígenas en por lo menos 50% de los distritos electorales indígenas. En el caso del estado de Oaxaca, es un caso muy especial, pero bueno, ahí la Constitución habla del respeto a las tradiciones y a los sistemas normativos internos. Existe un catálogo de municipios, de los 417 municipios, que eligen a sus autoridades a través de ese sistema, sus sistemas normativos internos. Lo vamos a ver, que Oaxaca es un caso especial, lo vamos a ver más adelante. Quintana Roo, bueno, solo se habla de la existencia de pueblos y comunidades indígenas. En el caso de Tabasco, fíjense que, al igual que lo que ocurrió en el estado de Hidalgo, aquí sí ya hay obligación de hecho ya hay establecidos 3 municipios indígenas, el caso de Tacotalpa, el caso del municipio de Nacajuca y Centla. Estos 3 municipios ya son conocidos o considerados como municipios indígenas. Y dentro de las acciones afirmativas que buscan generar una representación ante los órganos de elección popular, está el hecho de que en el caso de la elección de diputados de mayoría relativa, hay la obligación de los partidos políticos a registrar una fórmula de candidatos en cualquier distrito indígena que se contemplen en estos 3 municipios, Tlacotalpa, Nacajuca o Centla. Entonces, por lo menos una fórmula de candidatos debe de ser registrada con carácter indígena. Y también, por lo que hace a la elección de diputados de representación proporcional, también debe de existir en la lista de diputados de representación proporcional, debe existir una fórmula de candidatos de origen indígena. Y por lo que hacen las elecciones municipales, también ya existe la obligación de que uno de los regidores de alguno de los 3 municipios que he mencionado sea de origen indígena. Esta es la medida de representación que se establecieron en reformas en el estado de Tabasco y que aplicarán para este proceso electoral. Por lo que hace al estado de Veracruz, también ya acaban de haber reformas en materia de representación de comunidades indígenas, ya se prevé en la Constitución la existencia de comunidades indígenas. El Código Electoral obliga a los partidos políticos a fomentar la participación indígena y deben los partidos incluirlos en sus listas y fórmulas. Sin embargo, todo parece indicar que es un tema donde no se establece una obligatoriedad para ello. Recientemente hay un acuerdo del OCLE Veracruz en donde pues trata de estos temas. Esto es un acuerdo que acaba de ser emitido. No puedo yo, dado que eventualmente pudiera a lo mejor llegar a la sala regional este acuerdo, no puedo yo emitir ninguna consideración respecto del mismo, pero a final de cuentas lo que hace es precisamente tomar esta nueva indicación del código de que los partidos incluyan en sus listas y fórmulas a candidatos de origen indígena. Pero bueno, esto todavía tiene una tela, habrá tela y tiempo para poderlo analizar con mayor detenimiento. Y finalmente, en el caso de Yucatán, se reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya. Se habla de que se podrán elegir autoridades tradicionales conforme a sus nobles procedimientos y prácticas
tradicionales. Estas son los retos de la representación indígena, así como lo quise dividir a la federal, pues ya para la integración de la Cámara de Diputados, los retos en cuanto a pues que se establezcan estos, bueno, que se registren candidatos, por lo menos en esos distritos indígenas, que estos candidatos cuenten con una autorización calificada y desde luego verificar el cumplimiento de este requisito. Y en las elecciones locales, como podemos ver, pues se va avanzando. Creo que la legislación más avanzada en este sentido, en materia de representación indígena a nivel local, pues la podemos encontrar en el caso del estado de Tabasco. Bien. Cambiando de tema, bueno, pues tenemos dentro de el estado de Oaxaca, elecciones por sistemas normativos internos. Como lo he indicado, el estado se compone con 570 municipios, de los cuales 417 eligen a sus autoridades municipales a través de sus sistemas normativos internos, antes llamados usos y costumbres. Cada sistema normativo es diferente. En este catálogo que yo les había comentado, que emitió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO, pues precisamente se advierte esta diversidad de usos y costumbres que existen en la entidad federativa. Aunque las elecciones se renuevan en momentos distintos a las elecciones de partidos políticos, déjenme decirles que en este año 2020 fueron 70 municipios los que llevaron elecciones, 55 municipios elecciones ordinarias que se realizan en 2020 y 15 municipios elecciones extraordinarias a partir de que el tribunal local, la sala regional o sala superior declararon la invalidez de las elecciones correspondientes. ¿Por qué hay elecciones diferentes en cada año? Lo que pasa es de que hay autoridades, y como ocurrirá en este 2021, en donde hay autoridades que se eligen por 3 años, pero también hay autoridades donde son electas por 1 año. En el caso de las elecciones que se celebrarán en 2021, 54 municipios van a elegir autoridades que son nombradas de manera anual. Un municipio va a elegir autoridades que durarán 2 años, 7 municipios, autoridades que duran año y medio, es decir, de año y medio una autoridad, en otro año y medio la otra autoridad, y solamente va a haber una autoridad que va a celebrar elecciones que durarán en el cargo 3 años. Para el 2021, de los 417 municipios, serán 63 aquellos que renueven a sus autoridades municipales. Desde luego, pues estos municipios, contrario a lo que acontece con las elecciones por partidos políticos, donde ahí está señalado el proceso electoral, la etapa de preparación de las elecciones, la etapa de la jornada electoral, la etapa de resultados y declaración de las elecciones y ya la toma de posesión. En este caso, de conformidad con la legislación del estado de Oaxaca, en los primeros meses del año, cada autoridad municipal manifiesta al Instituto Electoral cuándo van a celebrar su elección, qué día, no hay una fecha exacta para todas las elecciones, ahí dependerá de lo que decidan al interior de las asambleas, y también establecerán cuál va a ser el mecanismo para la elección de conformidad con sus usos y costumbres. Entonces, el IEPCO va recibiendo las notificaciones y a partir de ahí se van teniendo ya las fechas calendario en las que se celebrarán las elecciones. Y bueno, en principio estas autoridades se renovarían el día 1 de enero del año siguiente, pero pues también depende de que se puedan surtir y llevar a cabo las cadenas impugnativas. Hay elecciones contempladas de estas 63 que se elegirán en 2021, hay algunas que se celebrarán en los meses de noviembre o incluso diciembre, en los últimos días del mes de diciembre del año 2021. Entonces, obviamente, y hay criterio del Tribunal Electoral en el sentido de que en estas elecciones, no obstante que hay una fecha para la toma de posesión, que es el 1 de enero, pues tratándose de elecciones por sistemas normativos internos, no aplica porque se debe garantizar la cadena impugnativa. Entonces, bueno, pues este es el caso
del estado de Oaxaca. Oaxaca constantemente y en todos los años tiene elecciones, al menos yo en la experiencia que he tenido en mi paso por sala superior y en los casi 8 años que tengo en sala regional Jalapa, pues todos los años conocemos elecciones. El año pasado fue el año en donde se celebraron en su gran mayoría las elecciones por sistemas normativos internos, pero como pueden ver, dado la periodicidad distinta en la duración de estas autoridades, pues siempre hay elecciones. Y además, bueno, pues si a eso le agregamos aquellos casos en donde lamentablemente se declaran invalidez de varias elecciones, se tienen que celebrar nuevas elecciones extraordinarias. Y por lo tanto, es que siempre el estado de Oaxaca nos da experiencias en cuanto a impugnaciones diferentes. La diversidad de casos que llegamos a conocer es amplísima. Sin embargo, se podría decir que dentro de los conflictos que con mayor frecuencia se presentan en estas elecciones, pues tienen que ver con la universalidad del sufragio, el hecho de que en un municipio generalmente votan los ciudadanos que viven en las cabeceras municipales y no permiten votar a los que están en las agencias municipales, en las poblaciones aledañas a la cabecera municipal. Generalmente es un conflicto muy común o que tiene una gran frecuencia en aquellos casos en donde integrantes de agencias municipales se inconforman y señalan que hay una violación a la universalidad del sufragio, dado que en la elección no se les permitió participar votando o no se les permitió ser votados para los cargos municipales. El tema del sistema de cargos, el tequio famoso llamado, es también un tema muy importante, si realmente se cumplió o no se cumplió con el sistema de cargos, y desde luego uno de los temas que hoy en día también ocupan mucho la atención de las impugnaciones en materia electoral de estos distritos, de estos municipios indígenas, pues tiene que ver con la presencia de mujeres en las elecciones. Quizá no tanto ya la oportunidad de que se les permita votar, más bien el hecho de que existe un reclamo cada vez mayor de una obligación de los municipios por sistemas normativos internos de incorporar a mujeres en sus plantillas, en sus planillas de candidatos, y desde luego aquellas planillas que sean ganadores, pues deben de tener mujeres en sus cargos, en sus plantillas, en sus cargos municipales. Hay casos virtuosos donde hemos constatado la elección de mujeres en las presidencias municipales, pero, o de síndicas, o una presencia importante de regidoras mujeres, pero también lamentablemente hay casos en donde en municipios vecinos a un caso virtuoso, se puede dar el caso de que no permitan que una sola mujer sea electa o ni siquiera figurar en una planilla. Entonces, hay todavía una resistencia muy importante de la población en estas comunidades indígenas para permitir que existan mujeres en sus planillas de candidatos. El tema de la paridad, por lo que hace a sistemas de usos y costumbres, pues todavía sigue siendo una asignatura pendiente en esta entidad federativa. Entonces, esto es lo que generalmente o la que en la mayor medida se han venido conociendo o se conocen estos casos del total o del universo de asuntos que llegan a la sala regional Jalapa y que conoce previamente el Tribunal Electoral de Oaxaca. Bueno, ¿cuáles son los retos también más importantes de estas elecciones en el caso de la tercera circunscripción? Pues la participación política de las mujeres creo que es uno de los temas en donde se tendrá que poner mucho énfasis, tanto en la definición de las candidaturas, en la presencia paritaria de candidaturas de mujeres, los aspectos de la paridad horizontal, de la paridad vertical, los bloques de competitividad que garanticen que pues, las mujeres que puedan contender en municipios donde hayan posibilidades reales de ganar. Uno de los grandes problemas del sistema de cargos o de cuotas, perdón, es que a las mujeres originalmente se les ponía y se les integraba en cargos pues realmente
pues sí, te decían, bueno, vas a participar, pero pues te vamos a poner en una lista, en los últimos lugares de la lista de RP, sabedores de que esos lugares difícilmente iban a ser ocupados por un partido político, o vas a participar, vas a presidir una candidatura, vas a integrar una fórmula de candidatos, pero por un distrito en donde el partido político generalmente nunca gana. Entonces dicen las mujeres, bueno, ¿y por qué no me pones en los cargos donde realmente hay una posibilidad de ganar, no? Entonces, a partir de ahí, las autoridades electorales han establecido mecanismos de bloques de competitividad en donde se dividen los distritos o los municipios que pueden estar encabezados por mujeres, se dividen aquellos que tienen una máxima posibilidad de triunfo, o aquellos distritos o municipios donde un partido político pues siempre gana, por decirlo de alguna manera, o siempre es de los que tiene pues buenos resultados. El segundo bloque de competitividad media, en donde pues más o menos se mantiene en un plano donde puede o no puede ganar, y un tercer bloque de competitividad baja, en aquellos casos en donde, por decirlo así, coloquialmente, no pueden ganar, o nunca han ganado, o no ganan generalmente, ¿no? Entonces la idea es que, pues en paridad, en estos tres bloques, pongas el mismo número de hombres y de mujeres en los de máxima oportunidad de ganar, en los de media y en los de escasa probabilidad de ganar. Ahí, a eso nos llevan también los temas de bloques de competitividad, tratándose de paridad horizontal, el tema del cumplimiento de requisitos de candidaturas, experiencias que nos han dado en años anteriores, en donde pues se pone a una presidenta municipal, pero que lamentablemente quien toma las decisiones generalmente es el que queda de síndico o de algún regidor, que muchas veces es el marido o persona muy cercana a la presidenta municipal. Esas presidencias municipales de ornato pues son temas que definitivamente se tendrán que erradicar, y desde luego es un reto para las autoridades municipales el verificar estos aspectos, ¿no? de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, la asignación de diputados o de regidores de representación proporcional, pues también nos lleva a casos muy importantes. Nuestra sala superior ha establecido criterios muy importantes en cuanto a que no basta la postulación de las candidaturas en términos de paridad, sino que ahora es importante no nada más la postulación, sino que en la asignación de representación proporcional se debe de cuidar el tema de la paridad. Desde luego es un tema que antes se limitaba porque se decía, pero es que no, en la postulación pues le viene un elemento muy importante que es ya la votación de los ciudadanos, y el voto puede hacer diferencias importantes, pero creo que donde ha avanzado la sala superior ha sido en el sentido de decir, bueno, sí, es importante la postulación, pero también al momento de integrar tienes que hacer una revisión a la paridad, a las reglas de paridad. Entonces yo creo que este es uno de los temas importantes en esta región, el respeto a las reglas de paridad de género. Y bueno, paralelamente, en la medida, y lo hemos advertido, que en la medida en que son cada vez más las mujeres que acceden a los cargos de elección popular o a posiciones de poder, pues también el rechazo se ha visto reflejado en actos de violencia política en razón de género. En nuestro país, como ustedes bien lo saben, el pasado mes de abril se dio una reforma muy importante y trascendente en materia de violencia política en contra de las mujeres, en donde se establecen ya 3 vías para denunciar cualquier acto de violencia política: la vía de la responsabilidad como funcionario público, la vía penal, y en materia electoral hay 2 vías: la vía del procedimiento especial sancionador o la vía del juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Hay nuevas herramientas, nuevas posibilidades, nuevos elementos con que se cuenta para darle trámite a estos temas de violencia política en razón de género, aderezado de que está el tema de la presunción de pérdida de la presunción de un modo honesto de vivir, el tema de la incorporación a estos registros de personas sancionadas por violencia política en razón de género. En esta semana, el Consejo General del INE acaba de aprobar esta famosa reforma 3 de 3, en donde un ciudadano que haya incurrido en violencia política de género, que incumpla con sus deberes, de alimentos, perdón, y que se encuentre en estos supuestos, no podrá
precisamente ser registrado, no contender ni aspirar para un cargo de elección. Son elementos que han venido a robustecer este aspecto que garantiza la participación de las mujeres en condiciones libres de violencia y discriminación. Creo que este es uno de los retos importantes a nivel nacional y que desde luego también cobra presencia en el ámbito del sureste del país. Yo agregaría, y con esto yo terminaría, yo agregaría también, como lo había platicado, agregaría el elemento de la representación de integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Lo puedo decir, en casi 8 años que he tenido la fortuna y el privilegio de integrar la Sala Regional Jalapa, se ha avanzado mucho, la Sala Regional Jalapa y el Tribunal en general, la Sala Superior, ha avanzado mucho en criterios muy importantes en materia de representación política, en materia de interpretación de los conflictos donde están inmersos integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Hay criterios jurisprudenciales muy importantes que han venido a apoyar nuestra función de impartir justicia con perspectiva multicultural. Siempre para un juzgador habrá un reto muy importante cuando se tengan que medir o sopesar intereses individuales frente a intereses colectivos. Y asuntos de integrantes de comunidades indígenas siempre nos confrontan o nos obligan a pensar en esta ponderación de derechos, de intereses individuales o intereses de la colectividad. En suma, yo considero que estos son los retos que se enfrenta la tercera circunscripción, el nivel de impugnación de las elecciones pues es alto, tanto en elecciones locales como federales, pero yo estoy seguro que desde luego tanto los tribunales electorales de esta región como el Tribunal Federal, en este caso la Sala Regional Jalapa como la Sala Superior, pues estamos listos y preparados para hacer frente a esta carga que eventualmente se nos puede presentar en estas circunstancias también de pandemia. Pues yo creo que con esto estaría terminando esta exposición y desde luego quien quiera charlar conmigo en relación con estos temas, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido magistrado. La verdad es que muy interesante los retos de la justicia electoral en el sureste del país. Y bueno, ya tenemos aquí varias consultas. Voy a ir cediendo la voz por ser tertulia para que hagan sus preguntas, sus comentarios directamente al magistrado. En primer lugar, Guillermo Santis Gordillo, por favor, adelante. Maestro, muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Hola, sí, Guillermo, muy bien, te escucho. Muy buenas tardes, los saludos desde Chiapas, maestro. Realmente los aportes, lo felicito por los aportes del día de hoy. Nada más como para abonar un poquito más a la causa, me permite compartirle que en Chiapas los municipios aún existen las elecciones por usos y costumbres, pero en el 2016 Oshchuk dio inicio a ese proceso legal para hacer a un lado la cuestión de los partidos políticos y en abril del 2019 eligió a su cabildo, que es el único municipio que ha elegido por usos y costumbres. Últimamente, en Chiapas, 80 municipios de los 124, pues obviamente tienen una población completamente indígena. Y 40 municipios de esos, pues representan una población extensa de más de 20,000 habitantes, ¿sí? Y hay algo que nos compartía hace un ratito respecto a los distritos indígenas que tenemos, que son 5, ¿sí? En el caso del distrito 1, 2, 3, 5 y 11. Pero lamentablemente en el caso de Chiapas, supuestamente se eligieron a representantes indígenas que nos representaran
en la Cámara Alta, pero en el caso del Distrito 2 y en el caso del Distrito 11, pues prácticamente no fueron personas completamente indígenas, ¿sí? Sino que, por ejemplo, en el caso del Distrito 2, que representó en el caso a Humberto Pedrero, presentó una constancia falsa, firmada por un comisariado falso de un municipio, de una comunidad indígena, Tzotzil, ¿sí? Y que obviamente, pues, se le revocó esa constancia que se le brindó en su momento. Y en el caso del Distrito 11, que es en el caso de Roberto Rubio, pues él era el secretario particular del señor gobernador, ¿sí? Y pues prácticamente él nunca perteneció y nunca ha pertenecido a ese municipio, pero aún nos sigue representando, ¿sí? Obviamente todo lo que usted nos comentaba nos vamos en este reto de esta elección 2021, que esperemos que en este nuevo sentir del nuevo gobierno, pues las cosas cambien y realmente sea tomado en cuenta la representatividad de los distritos indígenas. Y hay algo que decía hace un rato, aprovechando el espacio, que hay una resistencia en cuanto a la paridad de género, sobre todo más aquí en los pueblos indígenas de Chiapas. Obviamente se le valora y se le respeta a la mujer indígena, pero el problema es de que cuando tú lo llevas ante una elección, sobre todo como una candidata a presidenta del municipio, pues obviamente la gente pues como que se le complica un poco hasta el día de hoy de que puedan brindarle ese voto de confianza a esa dama que nos representará, ¿sí? Y en los cargos por abajo, hablemos de la sindicatura, de las regidurías, pues se maneja aún de que sí figuran en membrete el nombre de la mujer, pero en sí el que gobierna pues es el hombre, ¿va? Sí, realmente es un reto bastante fuerte, pero pues esperemos de que las cosas mejoren, ¿va? Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Y desde luego hay que considerar que el ejercicio de 2018 fue importante para la creación de criterios. Yo creo que el exterior ha emitido criterios importantes en materia de autodescripción calificada, en materia de cómo se deben de valorar las pruebas en relación con esta autodescripción calificada, y creo que eso ha venido a matizar de manera importante el criterio. Yo considero que, y comparto precisamente la opinión que tú tienes, de que este proceso 2021, pues ya con estas herramientas, con estos nuevos elementos, pues pueda incluso irse perfeccionando y matizando aún más. Y en relación con el tema del gran reto de la participación política de las mujeres, tú lo has señalado, ¿no? El estado de Chiapas ha dado casos importantes, y lamentables, se han presentado casos, situaciones lamentables en ese sentido, pero creo que decisiones como las que en su momento, en el 2015, tomó Sala Superior, escasas 3 semanas de celebrarse la jornada electoral, revocar las candidaturas y ordenar que se incorporaran mujeres, creo que es una muestra importante de la manera como se busca erradicar este problema. Insisto, hoy en día tenemos herramientas novedosas. Esta reforma del mes de abril en materia de violencia política en razón de género, hablar de los supuestos previstos en la propia ley, en la LEGIPE, y que, bueno, ya fueron armonizados en las demás legislaciones, hablar de los supuestos previstos en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, sin duda alguna, también nos dan herramientas diferentes, la posibilidad de que a través de procesos sancionadores se puedan impugnar denunciar estos casos, y la posibilidad de que las autoridades administrativas y jurisdiccionales podamos restituir y podamos pues de establecer mecanismos que garanticen la protección y la no repetición de estos actos, pues sin duda alguna nos sitúan en un panorama muy diferente a los que tuvimos en las elecciones anteriores. Por eso
yo considero que es un gran reto y la gran ventaja es de que todos nosotros, los que estamos involucrados en estos temas, pues tendremos asiento en primera fila para poder verificar y constatar esta eficacia o estas nuevas reformas y la aplicación de estas reformas. No basta que esté en la ley, y ahora lo importante es que en la práctica se haga efectiva todas estas postulados que establecen nuestras normas. Gracias, Guillermo, por tus comentarios. Gracias a usted, maestro. Muy amable. Muchas gracias. Ahora Rafael Guzmán. Adelante, por favor. Rafael Guzmán. ¿No lo hago yo? Bueno, Rafael Guzmán puso, el reto será definir estrategias que promuevan la participación, las buenas prácticas sociales de los pueblos originarios. Desde luego. Saraí Olivos. Buenas tardes. Adelante. Hola, Buenas tardes, magistrado. Un gusto saludarle otra vez. Como siempre, muy atinada su exposición, una excelente tertulia. Mi pregunta es, magistrado, con las reformas que se llevaron a cabo el 7 de 2019, ya ve que se publicaron unas nuevas reformas, 9 artículos constitucionales, perdón por el ruido, 9 artículos constitucionales, en relación a este principio de paridad entre hombres y mujeres, en donde se dijeron que todos los hombres y las mujeres podían ser postulados para poderes públicos de nivel de gobierno. Mi pregunta es relacionada a que si en este año, en este proceso electoral 2021, se aplicará la paridad para el cargo de las gubernaturas, obviamente en este supuesto de la tercera circunscripción para el estado de Campeche. Digo, por el caso de que aun y cuando es un cargo unipersonal, digo, ya con la reforma creo que quedó bastante amplio el hecho de que puedan realizarse la paridad, pero es una consulta. Claro. Bueno, es una pregunta muy interesante. Probablemente, en la medida que avancen estas reformas, pues tendríamos que llegar a pensar en estos temas de bien, de obligación de partidos políticos nacionales, de pensar en reglas de paridad horizontal, en el caso de los cargos a gobernador o gobernadora en este caso, ¿no? Yo creo que es un tema que pues, lo más probable es que vamos avanzando para esos casos. Y desde luego pues, tendría que ser un aspecto nacional, porque como bien lo señalaste, Saraí, el tema de la tercera circunscripción solamente va a haber una gobernatura, la que se va de las 14, si mal no recuerdo, que se van a renovar, solamente hay una gobernatura. Pero bueno, pues esta sí tendría que ser una reforma de calado importante o una obligación de nivel importante para que los partidos políticos también puedan velar por estas reglas. Yo creo que son aspectos que, mira, cuando estábamos hablando en los años 90, en 96, 97, de que por ahí se decía, bueno, miren, partidos procuren poner a mujeres, ¿no? O cuando se estableció la cuota del 60-40, del 70-30 o del 60-40, era muy difícil que pudiéramos pensar en la paridad. Totalmente. Entonces, en esos años, cuando la sala superior, que yo en ese entonces tenía el privilegio de estar en sala superior, me tocaba conocer asuntos de paridad y empezamos a hablar de la alternancia y empezamos a hablar de las sentencias donde se obligaba a la paridad horizontal, a la alternancia, mejor dicho, y a los bloques de participación. Realmente era muy lejano pensar en aspectos ya de paridad, ¿no? Claro. Un día la historia nos pone en una situación distinta. Esa gran reforma de 2015 nos da elementos muy importantes. Se habla precisamente de una institucionalización, ya hay una institucionalización de la perspectiva de género a nivel nacional. El famoso mainstreaming de género se ha estado avanzando de manera importante. Yo considero que esas reformas que obligan, ¿no?, a la paridad, pues van enfocados a esto, ¿no? Desde luego, como todo, lo hemos visto, ha sido gradual.
ha ido caminando y de una manera gradual, pero sobre todo también son los reclamos de la sociedad y que en su momento los partidos políticos también han tenido que asumir como propios. Y seguramente en algún momento, pues un partido político podrá mostrar esa sensibilidad de decir, no nada más estoy registrando candidatos, estoy cumpliendo con reglas de paridad, y yo creo que en esa medida se van posicionando también ellos como fuerzas políticas para eso. Tenemos un gobierno en donde la gran mayoría de las secretarias de Estado son mujeres, como nunca se ha visto. Yo creo que de eso de entrada ahorita pone una vara importante para que eventualmente lleguen a haber otros gobiernos que tengan ya esta visión, ¿no? Que claro, se hayan posicionado de esa manera. Yo creo que también la voluntad y la disposición política de los partidos pues nos tendría que llevar a estos elementos, ¿no? Sin embargo, pues se vale soñar y se vale pensar en que esto tiene que seguir y tiene que avanzar, ¿no? Y que ojalá en algún momento deje de ser un reto y sea ya algo común y algo ya superado. Entonces, pues vamos a esperar. Te agradezco mucho tus comentarios. No, gracias a usted, magistrado. Recibo un abrazo con mucho afecto y aprecio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora, Hugo Santís, por favor. Hugo Santís, ¿estás por ahí? ¿No? Sí, por aquí ando. Ahí está. Sí, ¿qué estás comiendo, Hugo? Creo que uno de los retos también es de los retos que también tenemos que considerar es también la forma de cómo evitar torcer la ley, porque pues tenemos dos casos en Chiapas ya citados con anterioridad, dos diputados federales que pues presentan como aspirantes, se presentaron con una documentación ilegal, ¿no? Para representar al sector indígena, ¿no? Y tenemos también, y que no pasó nada en uno de ellos, no pasó absolutamente nada, porque a uno sí le revocaron la diputación ya como electo diputado, y a otro no pasó nada, ¿no? Ahí sigue representándonos como diputado indígena cuando en realidad no es, ¿no? Es una forma de cómo también las autoridades electorales necesitan pues aplicar las reglas como están previstas, ¿no? Por un lado. Otro caso que tenemos es el caso de ayuntamientos, ¿no? En el 2015 se presentó una situación en el municipio de Altamirano, donde la entonces candidata no reunía los requisitos de elegibilidad por ser la esposa del quien entonces fungía como presidente municipal, ¿no? Entonces, cuando se lleva el caso a todas las instancias, tanto a nivel estatal como a la sala regional, resulta que todavía cumplía el requisito de elegibilidad cuando no tenía, pues, no, y se va esto hasta México, y en México determina de que efectivamente no cumplía el requisito de elegibilidad, y entonces pues se nombra a un sustituto, ¿no? ¿Quién fue el sustituto? Ya no fue una mujer, sino fue un hombre, ¿no? ¿Cómo se le hizo? Pues ahí, a lo mejor nuestros desconocimientos en términos legales lleva a que, pues la verdad no comprendamos esos tipos de criterios por los cuales se hace una resolución de esta naturaleza, ¿no? Y entonces esperemos de que en el futuro, podamos nosotros tener más claro, ¿no?, la aplicación de esas reglas. Gracias. No sé qué comentarios se puede hacer al respecto. No, Hugo, definitivamente yo creo que ese es un compromiso de todos, ¿no? Todos estamos involucrados en estas situaciones, todos los actores electorales, ciudadanos, partidos políticos, autoridades, tanto del orden administrativo como jurisdiccional, tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo considero que estos
planteas dos casos, pues desde luego, pues habría que analizarlos con detenimientos, cuáles fueron las consideraciones, cuáles fueron los elementos, por qué se dijo una cosa, por qué se dijo otra cosa. Es muy difícil ahorita así de bote pronto poder decir, no, es que mira, te voy a convencer por qué un criterio. No, yo creo que al final de cuentas llevan al estudio, son casos que llevan al estudio y al análisis, y por eso también son muy importantes los observatorios que se organizan. Siempre, por ejemplo, algo que yo he celebrado mucho del Tribunal Electoral es que se han realizado diversos observatorios donde se analiza la función y el trabajo del tribunal. Eso ayuda mucho al órgano jurisdiccional a conocer las opiniones de expertos, de analistas, de público en general. ¿Por qué? Porque es la mejor manera como se erradica un mal que se llama ceguera de taller. Uno cuando está trabajando piensa que está haciendo las cosas de una forma y que esa es la forma correcta, pero de repente el que venga alguien con una visión distinta y te diga, oye, no, mira, yo creo que esto se puede hacer mejor de esta forma, siempre ayudará. Y por eso es que los observatorios, los conversatorios de casos, hoy en día la Escuela Judicial está llevando una serie de sentencias relevantes, y creo que ese es precisamente lo que ha venido ayudando a formar todo estos temas, ¿no? El caso que tú comentas de cuestiones de elegibilidad o no, pues desde luego pues nos invita a hacer trabajos, análisis, pero ya sobre los elementos que hay en el expediente, sobre lo que existen y lo que se está planteando, que acuérdate que cuando uno resuelve una impugnación, resuelve con base en lo que hay en el expediente. Y a partir de ahí, los hechos que se analizan, pues es lo que está en el expediente. No olvidemos que en materia probatoria se prueba los hechos que se hacen valer por las partes, y eso es lo que a final de cuentas se debe tomar en consideración y debe servir para fijar una postura, en este caso, junto con la interpretación de las normas, los seguimientos, los criterios. Entonces es una labor compleja, desde luego también el juez, y esa es una realidad a la que se presenta que enfrentan todos los jueces siempre pues van a quedar mal con una de las partes. Es difícil que en este caso das o no la razón a una de las partes, y siempre va a haber una parte que diga, ese fue un gran juez, estuvo muy bien, o claro, le di todos los elementos para que me diera la razón, pero también quien no se ve favorecido por esas determinaciones, pues también obviamente no estará contento y satisfecho con el desempeño de la actividad jurisdiccional. Entonces, yo creo que siempre lo mejor es analizar los elementos, analizar bien los conceptos, y por eso creo que estas pláticas, conversatorios, observatorios, apoyan mucho esta función. Gracias por tus comentarios, querido amigo. Gracias, magistrado, gracias. Muchas gracias. Ahora, Ana González, por favor, adelante. Tu micrófono, San Juana. Me pide que yo lo haga. No se escucha, Gaby. A ver, ahí ya. Estoy igual. Dice ella, en relación a los 13 distritos reservados para población indígena, ¿se encuentran en un solo estado o en cuáles de la circunscripción? ¿Y cómo se garantizaría en ellos la paridad de género? A ver, sí, efectivamente, los 13 distritos que yo les comenté, desde luego que están aprobados, que fueron aprobados en el 2017 y que fungieron para el 2018. Puede haber un cambio, puede existir un acuerdo del instituto para modificar esta situación, atendiendo a las circunstancias reales del cambio de población. Pero mira, aquí estoy mostrándote, no sé si se alcanza a ver, los 13 distritos con población del 60% más de indígenas. Entonces, como puedes advertir, el estado de Chiapas tiene 5 distritos. En este caso son 5 de los distritos federales. Y si vamos, recordamos en cuanto al número de distritos que tiene el estado de Chiapas, son 13. Entonces, en el caso de los distritos del estado de Chiapas, son 13 distritos federales, de los cuales 5 deben cumplir con esta cuota.
Por lo que hace a las candidaturas reservadas, la Sala Superior en el RAP decidió que si eran 13 distritos, tenía que haber una regla de paridad y dijo, no podrán haber más de 7 candidatos de un mismo género. Entonces, esa fue la regla de paridad que estableció Sala Superior, por lo que hace a estos 13 distritos reservados. Pero ya en función de todos los distritos del Estado, porque a final de cuentas el Estado entra con 13 distritos, pues también se tendrá que advertir la paridad horizontal en cuanto a quienes sean quienes encabecen las candidaturas. Pero ya esto sería un tema global de todas de esto. O sea que el partido político en Chiapas, o un partido político en Chiapas, tiene que cuidar que en esos 5 distritos, o en los 13 distritos, mejor dicho, el partido político nacional, en los 13 distritos tiene que ir 7-6, por lo que hace a los distritos reservados. Pero ya los debe de hacer armonizar con sus postulaciones en el resto de los distritos. ¿De acuerdo? Gracias por tu comentario. Perfecto. Brenda Hernández tenía un comentario. ¿Quieres hacerlo, Brenda? Brenda Hernández. Bueno, si no lo leo yo. Brenda dijo, claro que la participación de las mujeres y jóvenes indígenas debe garantizarse. Y hay otro comentario de Miroslava Victoria Martínez. ¿Deseas hacerlo, Miroslava Victoria Martínez? No, bueno, la hago también yo. Dice que no sirve su audio. Ella dice, sin duda, estas futuras elecciones se tendrá como tarea garantizada la paridad de género y la población indígena. Definitivamente. Fíjense que ahorita me vino a la mente algo. Corría el año de 1994 cuando se me dio la gran oportunidad de entrar al Tribunal Electoral, o sea que creo que muchos de ustedes todavía no nacían cuando yo ya estaba corriendo ahí en los pasillos de Sala Superior, bueno, en aquel entonces el Tribunal Federal Electoral. Pero fíjense que era un México muy distinto en muchos de los aspectos. Para empezar, estábamos todavía en la segunda ronda de lo que iba a ser la elección presidencial. Acuérdense ustedes que en el 88 tuvimos una de las elecciones, pues la que fue un parteaguas para la democracia en nuestro país, que fue la elección del 88, donde resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, pero pues el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, pues se quedó muy cerca, o sea, fue la primera vez en donde un candidato de oposición tuvo posibilidades reales de ganar. Todos conocimos, o seguramente ustedes han leído la historia de lo que pasó en esas elecciones del 88, lo que se dice que fue la caída del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas yo creo que esas elecciones fueron un terremoto estructural para la democracia mexicana, porque se hizo evidente que la autoridad electoral no estaba funcionando adecuadamente, que no habían reglas claras, que eran reglas que seguían una tendencia de una democracia donde había un partido hegemónico, donde había el partido que siempre ganaba todas las elecciones, pero que además no había una presencia importante de la oposición. Entonces, realmente en esos casos, la ausencia de reglas o las reglas malas, pues realmente no afectaban, ¿no? Sin embargo, la elección del 88, cuando un contendiente tuvo posibilidades reales de ganar, ahí sí vino a cimbrar las estructuras democráticas del país. ¿Por qué? Por la polarización que se genera ese resultado. Y entonces a partir de ahí una gran reforma en la materia de organización de las elecciones, donde se creó el Instituto Federal Electoral, se crea el padrón electoral, el COFIPE, el Código de Defensa Electorales, se crea el Tribunal Federal Electoral, y a partir de ahí viene una realidad muy diferente en materia de cómo se organiza una elección en México. Entonces, de manera tal que la elección del 94 era como la revancha, por decirlo de alguna manera, entre la oposición y el PRI, para ver efectivamente cómo iba a estar ya realmente el resultado, pero además hay que tomar en cuenta algo. Esta gran reforma también vino a posibilitar
la presencia a fortalecer la militancia de los partidos. Antes habían militantes que los partidos políticos pues, decidían quiénes iban a ser sus candidatos y punto, ¿no? Y habían ciudadanos militantes que decían, pues, ¿para qué voy si siempre van a elegir al mismo, o el dedazo, o el líder del partido, o el presidente es el que decide quiénes son los candidatos, etcétera? Pero cuando viene el 88 y la oposición empieza a ganar posiciones importantes también en elecciones, pues es donde entonces los militantes también empiezan a decir, oye, pues no nada más gana el PRI, nosotros también vamos a ganar. Entonces empieza también la militancia a fortalecer este sistema, a decir, oye, yo ya quiero, pues, si mi partido nunca ganaba nada y ahora que empezamos a ganar, yo quiero ser candidato, quiero que establezca reglas claras a nivel de la militancia, a nivel interno, porque yo quiero llegar y quiero estar. Viene la elección del 94 y con el contexto político en el que se dio, con el estallamiento de la guerra en Chiapas, con la presencia del SPLN, el asesinato del candidato del PRI a la elección, etcétera, pues fueron casos impactantes y que pusieron a prueba el sistema que se estaba formando a partir de esas reformas del 89-90 y del 93. Entonces empieza a haber un México distinto, ya la militancia quiere participar, ya empiezan a decir, ¿por qué siempre va a ser el presidente o el gobernador el que diga quiénes van a ser los candidatos? Establezcamos reglas claras, establezcamos mecanismos auténticos de democracia al interior de los partidos políticos, y ahí empieza también a existir una presencia importante del reclamo de las mujeres. Las mujeres dicen, oye, espérame, yo también quiero, ¿por qué nada más los hombres? Yo también quiero. Y entonces empezamos a vivir este cambio del sistema de cuotas a una transición a la paridad. Empezamos a ver, y a mí dentro de mis primeros años en el Tribunal Federal Electoral, pues empezamos a ver los primeros casos de elecciones de usos y costumbres en Oaxaca. Llega el asunto de Tlacolulitla, donde por primera vez dice una comunidad, una agencia municipal, oye, pues yo quiero votar también, que no nada más voten los de la cabecera, yo también quiero. Y entonces el hecho de que de repente empieza a haber un asunto que salía del esquema ordinario de impugnaciones, así como en su momento una mujer quiere estar en la lista de candidatos, una mujer quiere reglas claras para tener acceso a una candidatura, un grupo de ciudadanos indígenas quieren estar acá. Sin duda alguna era un México muy distinto al que hoy en día tenemos. Yo creo que la labor jurisdiccional que ha desempeñado el tribunal, las integraciones del tribunal, aquella primera integración del tribunal en donde se sentaron bases muy importantes para el fortalecimiento de representación de las mujeres, de la justicia electoral con perspectiva indígena, el trabajo que continuaron las demás integraciones, yo creo que han hecho de estos procesos situaciones distintas. Y como comentaba hace rato, en el caso de género, que es uno de los grandes retos, pues hoy vivimos momentos totalmente distintos. Una reforma como la que se dio este año, la total institucionalización del género, el hecho de que si un partido político no cumple con las reglas de género en sus candidaturas, puede perder el derecho a presentar candidatos en una elección. O sea, creo que a golpe de sentencias, a partir de modificaciones importantes, tenemos un México distinto. Y yo creo que eso, a final de cuentas, es lo que hace que nuestras elecciones hoy en día responden a realidades muy diferentes, pero que tienen, es como el sistema de redes, cuando un trapecista tiene el miedo de caer, pues sabe que hay una red que lo va a proteger y lo va a amortiguar la caída y no va a llegar al piso. Yo creo que hoy en día el sistema electoral, las modificaciones legales y jurisprudenciales son esas redes que precisamente hacen y evitarán que pueda colapsar eso. Yo creo que por el contrario, tengo la confianza de que empecemos a ver resultados más importantes en este proceso electoral. Perfecto. También tenemos algunas preguntas que llegan a redes. Andrés García Reper dice, muy ilustrativa e interesante exposición. No sé si el número de iniciativas presentadas sea un índice válido para medir la calidad de los representantes legislativos. Puede ser uno de los mecanismos. O sea,
tú eres representante indígena, pues sería muy importante que trabajaras en comisiones de asuntos indígenas, será muy importante que tus iniciativas pues, buscaran trabajar en la mejora de las condiciones de tus representados, sería muy importante que estas no nada más presentaras iniciativas, sino que estas lograran precisamente ser aprobadas en su oportunidad y verse reflejadas en ley. No hay que olvidar que la labor del legislador en gran medida pues, tiene que buscar el beneficio de las personas a las que representan. ¿Por qué quien quiere ser candidato a diputado debe ser residente del distrito donde quiere contender? Pues para conocer las realidades, las circunstancias, las necesidades. Y yo creo que en gran medida el trabajo legislativo se puede ver reflejado de esa manera. La participación en actividades que garanticen un servicio a la comunidad, el trabajar de la mano de esas comunidades, yo creo que puede ser un factor que apoye. No es el único, yo creo que pueden haber mucho más. Creo que aquí, insisto, el gran tema de la representación quizá no nada más es en el número. Qué ideal, qué hermoso sería que tuviéramos el 21% de integrantes de la Cámara de Diputados de origen indígena. Pero si estos no llegan legitimados o si estos no se legitiman en su actuación, pues realmente es una figura que no va a funcionar. Acuérdense que la legitimación en términos de la ciencia política no nada más implica que estás se reconoce que estás porque debes de estar ahí, porque ganaste una elección. La legitimación también se da a partir de la eficacia en tus actividades, la eficacia en tu proceso de toma de decisiones que sean realmente efectivos. En esa medida también logras legitimarte. Y por eso yo pienso y comparto la opinión de aquellos autores que dicen que la legitimación de un diputado indígena tiene que llegar por desempeño, y ahí es donde creo que hay mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo evitar que partidos políticos evadan las cuotas electorales indígenas? Bueno, considero que si tú adviertes y te invito a que revises este acuerdo del Consejo General después de 2017, que es el acuerdo CG 508 de 2017 del Consejo General, donde se establece precisamente el procedimiento para el registro de esas candidaturas indígenas e incluso también la posibilidad de que si no se cumple, se pueda requerir al partido político para que cumpla con la cuota indígena, y de no serlo así, también tiene la posibilidad del instituto de hacer los ajustes necesarios para que se cumpla. Entonces, yo te invito para que lo veas, porque aquí es donde está precisamente esta respuesta a tu pregunta, a tu comentario. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que llegó, dice, en su opinión, ¿deben tomarse acciones afirmativas para que se garantice la representación indígena en el nivel submunicipal, delegaciones, jefaturas de comunidades, etcétera, con independencia de las autoridades propias de las autoridades propias de sistemas normativos? Y si es así, ¿quién debe tomarlas? ¿Los soples? ¿Los ayuntamientos? Bueno, yo creo que lo ideal es eso, ¿no? Si hablamos de una reforma de paridad total, tendríamos que llegar a esos niveles. Desde luego, tendría que existir el respaldo normativo que eventualmente obligue a estas decisiones, ¿no? Desde luego, los cargos submunicipales, agencias municipales, juntas municipales, pues también celebran elecciones auténticas, con cumplimientos de requisitos de elegibilidad y con periodos y procesos muy, muy acotados y definidos en las normas. Yo considero que también la ley puede llegar a permear o a reflejar los postulados federales o locales en esas postulaciones, y si a final de cuentas hay elecciones verificadas y claras, etcétera, con independencia de quien la organice, pues yo creo que sí se puede llegar a ese nivel de paridad, incluso en cargos submunicipales. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuáles han sido las implicaciones de la pandemia en las elecciones por sistemas normativos internos? Bueno, pues mira, la fundamental yo que considero es que pues, en sistemas normativos internos la toma de decisiones principal que se hace es a través de las asambleas. En las asambleas se reúnen todos los habitantes de un pueblo indígena a deliberar y a definir cuál va a ser
la situación, el tema la decisión que tendrán que tomar. Y pues si ahorita estamos en una época de sana distancia, pues es muy complicado llevar a esto. Por ejemplo, nosotros en sala regional hemos pues decretado invalidez de elecciones y hemos ordenado que se celebren elecciones extraordinarias. Sin embargo, también hemos sido muy cuidadosos en decir, en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, hay que hacerlo. No podemos nosotros ordenar que se instale una asamblea la semana que entra, cuando a lo mejor el semáforo puede volver a rojo, etcétera, o esté en un nivel alto del contagio, ¿no? Entonces, también sí hemos tratado de ser lo más sensibles a esta situación, y que la legislación lo permite, porque está la figura de los administradores, de los consejos municipales, que se encargan de las labores esenciales de un municipio, de una agencia municipal, en caso de que se invalide la elección, los temas relacionados con el ramo 33, administración, basura, servicios básicos a la comunidad. Hay quien lo haga, aunque no esté nombrado un ayuntamiento. Entonces, ese creo que es el principal problema de la pandemia en el caso de las elecciones por costumbres, porque pues, no se pueden reunir simplemente. O las consecuencias de reunirse, pues pudieran ser también muy graves. Muchas gracias. Otra más. ¿Cómo ayuda la interpretación contextual a mejorar el análisis de los sistemas normativos indígenas? Pues es fundamental porque pues no podemos ser jueces de escritorio. Nosotros tenemos que estar atentos a conocer las realidades económicas, políticas, sociales, religiosas de una comunidad. Imagínate que muchas veces, por darte un ejemplo, hemos tenido casos en donde en un municipio de origen indígena se ha dado un asentamiento urbano de personas que no son indígenas, incluso un fraccionamiento de gente de mucho dinero en el estado, llegan y montan un fraccionamiento residencial, y resulta que los ciudadanos originarios pueden llegar a ser 4,000 personas, y el crecimiento de este fraccionamiento no indígena, de gente no indígena, puede llegar sobre los 15,000. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que los que no son indígenas dicen, oye, yo vivo aquí, yo tengo derecho a participar en la toma de decisiones, yo quiero ser electo. Y de repente el que es originario dice, no, momento, aquí solo los que somos indígenas vamos a ser electos, vamos a hacer el sistema de cargos y vamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque somos los originarios. Recordemos que el tema en las comunidades indígenas, uno de los factores fundamentales es la tierra, el territorio. Y a final de cuentas, el indígena es depositario de una tierra que se ha dado desde tiempos inmemorables a los antepasados. Y por lo tanto, pues si no conoces ese contexto, esas realidades, imagínate una sentencia no diga, claro, tiene razón, todos los integrantes del fraccionamiento deben de contar con alguien que deben tener participación en la toma de decisiones. Sí, ¿y dónde están las tradiciones, las costumbres, el sistema originario? Entonces, una decisión en ese sentido, tomada a la ligera, puede ser de orígenes desastrosos, puedes incluso acabar con un sistema normativo indígena con una decisión de esa naturaleza. Hay casos en donde si no conoces el contexto, difícilmente puedes entender esta situación. Imagínate, y rápidamente doy este otro ejemplo, en temas religiosos. Generalmente los sistemas de cargos en el estado de Oaxaca están vinculados también con la religión. El peón de campana es el peón que lleva trabajos, el mayordomo del pueblo, el que le hace la fiesta al santo patrono del pueblo, etcétera, vinculado, por ejemplo, con tradiciones a lo mejor religiosas de la religión católica. Pero puede ser que a lo mejor haya una agencia municipal que profese una religión distinta a la católica, en donde le digas, oye, pero ¿cómo me exiges cumplir con un sistema de cargos si no va con mi religión? Yo no puedo dedicarme a venerar a una imagen o a un santo que no forma parte de mi credo religioso. ¿Cómo me exiges que haga un sistema de cargos que está vinculado con la religión cuando yo no tengo esa religión? Obviamente, si no conoces esos elementos, pues tomar una decisión en uno o en otro sentido puede ser muy simple. Cuando te involucras en las realidades, cuando te involucras en los contextos, sí hacen diferencias. Hay que ver
cuál ha sido los comportamientos de elecciones anteriores, para verificar efectivamente cuál ha sido la costumbre que se lleva a cabo. O sea, los partidos, los ayuntamientos, los municipios, perdón, tienen tradiciones, tienen reglas, y esas reglas son ley. Entonces vamos a verificar cómo se han llevado a cabo esas reglas para poder en su momento decidir y sopesar. Volvemos a lo mismo, intereses. Aquí no es otra cosa más que confrontar, constantemente se confrontan intereses colectivos o intereses individuales. La Sala Superior lo definió muy bien: conflictos intracomunitarios o pueden ser conflictos intercomunitarios, etcétera. Entonces, si no conoces estos contextos, es muy difícil que puedas dar una sentencia atinada. Y no hay que olvidar también otra cuestión: el peso de las decisiones de los tribunales electorales en ese tipo de conflictos es delicado. ¿Por qué? Porque incluso cuando los integrantes de esas comunidades indígenas que están en conflicto van a vernos, porque nos van a buscar mucho a la sala regional, se trasladan 20 horas, 15 horas para llegar con nosotros a platicar, y nos dicen: estamos dispuestos a asumir la sentencia que dicten ustedes, pero como que por dentro dicen: siempre y cuando nos den la razón, ¿no? Porque sabemos que obviamente después pueden haber conflictos sociales más fuertes que pueden lamentablemente desencadenar en actos de violencia, en confrontaciones, o incluso lamentablemente han habido muchos casos en donde pues hay muertes del candidato, del presidente, o de repente se dan situaciones pues muy, muy lamentables. O sea, volvemos a lo mismo, siempre el juzgador en estos casos, o al menos hemos tenido que asumir esa conciencia del peso de nuestras determinaciones. Y si vas a tomar una decisión que desde luego a la mitad de la población va a decir: sí, estoy de acuerdo, y la otra mitad te va a querer linchar, o se van a querer linchar entre ellos, pues definitivamente sí debes de tomar una decisión lo más sopesada, lo más responsable que sea posible. Y si el expediente no te da esos elementos, hay mecanismos para poder enterarte, pedir informes a las autoridades. Nosotros hacemos mucho eso en la Sala Jalapa. Pedimos informes del contexto de la realidad social, económica y cultural a las autoridades municipales, al Instituto Electoral a través de su Dirección de Sistemas Notorios Internos, verificamos con INEGI, y siempre tenemos el pulso también noticioso también nos lleva a considerar muchos aspectos. ¿Por qué? Porque nos sitúan en un contexto y en una realidad que debemos de tomar en cuenta siempre al momento de resolver. Por eso es importante. Muchas gracias. Tenemos una última, si me lo permite. Dice: las candidaturas indígenas en las fórmulas para ayuntamientos en candidaturas independientes no es una carga inadecuada, considerando que no pueden ser tratados como partidos políticos. Desde luego ahí necesitan una regulación especial. O sea, tú lo has dicho, la pregunta está la respuesta. No tiene un tratamiento con partidos políticos, pero sí, si tú quieres contender en un municipio que esté reservado indígena, pues sí tienes por lo menos que cumplir con estos requisitos, ¿no? Es un tema que la acción afirmativa o ya la discriminación positiva dice: este distrito está reservado para un indígena, de manera tal que quien quiera competir en él tiene que cumplir con esas cualidades. Llámese partido, llámese coalición, llámese candidatura común, llámese candidato independiente, etcétera. Está reservado porque precisamente ya el acuerdo evita, o lo que busca es hacer excepciones al respecto. Muchísimas gracias, querido magistrado. Fue una excelente tertulia. Quedan muchas felicitaciones que están llegando, tanto aquí en la plataforma como en las redes. Les agradecemos y nos unimos, como siempre, a esas felicitaciones. Y les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos y le demos al magistrado un fuerte aplauso. Muchas gracias. Magistrado David, felicidades, gracias por la excelente presentación. Es un placer. Doctora Gaby, a través ahora sí del uso de la voz, porque no, por la cuestión técnica no puedo observar, o sea, yo quiero observarlo, pero no puedo. Muchas gracias. En esos momentos, doctora. Muy bien, muchas gracias, les agradecemos. Que estén muy bien a todas y a todas y que pasen muy buenas tardes.
Igualmente, buen fin de semana. Magistrado. Muchas gracias, excelente tarde. Igual, buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego, cuídese, adiós. Hasta luego. Gracias, magistrado. Gracias, doctora. Muy buena tarde. Que estén bien. Felicidades. Gracias. Que les vaya bien, gracias. Lucerito. Gracias. Lucero, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Abrazo a ambos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrado Darín. Saludos desde Quintana Roo. Rafael Guzmán, el Gracias. consejero del YECRO, no sé si me ¿Cómo recuerda. no, querido Rafael? Claro que sí, qué gusto saludarte. Igualmente, aquí sobreviviendo a 2 huracanes continuos. Acaba de salir Z y ahí tenemos otro en puerta. Ojalá y no nos toque. Ya Cuídate mucho. Pues me dio gusto saludarlo. Y aquí en Gracias, Quintana Roo, Rafael. en tu casa, como siempre, a ver qué día Gracias, nos Rafael. encontramos. Hasta luego. Gracias. Doctora, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Igual, Gracias. que estén bien. Amigo, te mando un abrazo muy afectuoso, que espero, pasando la pandemia, inmediatamente nos veamos. Claro que sí. Gracias por todo, Gaby. Te lo Bye. agradezco mucho. Que estés bien.